Hola amigos, Dios los bendiga. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Soy Héctor Jiménez, pastor de la Iglesia Integral de Restauración del barrio San Antonio Norte en la ciudad de Bogotá, Colombia. En las reuniones anteriores vimos el primer y más importante propósito, adoración. Fuiste creado para adorar a Dios, es decir, conocer y amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. En la siguiente vimos el segundo propósito, compañerismo. Fuiste creado para pertenecer a la familia de Dios. Dios te ama y no quiere que estés solo. Por eso te ha adoptado como hijo y te ha dado una familia iglesia para que seas amado y apoyado por ellos y para que tú los ames y apoyes a ellos. En la reunión anterior aprendimos juntos el tercer propósito, discipulado. Fuiste creado para ser como Cristo. Fue un descubrimiento fabuloso, ser como Jesucristo, restaurar la imagen de Dios en tu vida. Hoy veremos el cuarto propósito de por qué estás aquí en la tierra. Fuiste formado para servir a Dios. Fuiste formado para servir a Dios. Eso se llama ministerio, pero no es lo que estás pensando. La mayoría de las personas cuando oyen esta palabra la asocian a ministro y concluyen que es algo que solo hacen los pastores o los misioneros. Realmente la palabra ministro en su original latín significa servidor o ayudador. Y en su origen más radical significa mínimo o menos. Y la Biblia lo aplica a todos los creyentes. Es decir, no existe tal cosa como ser un verdadero cristiano y que no esté sirviendo. La Biblia dice en la segunda carta a Timoteo, Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a Él. Para ti, como verdadero cristiano, el llamado de salvación es también un llamado a servir al que te ha salvado. Servir a Cristo. Pero ¿cómo servir a Dios? Sencillo, sirviendo a las demás personas. Quiero que tengas en cuenta esto. Dios planeó de antemano lo que Él quería que hicieras con tu vida. Quiero repetírtelo. Dios planeó de antemano lo que Él quería que hicieras con tu vida. El apóstol Pablo lo afirma así en la carta a los Efesios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Una pregunta. ¿Será que tú dedicas tiempo, esfuerzo y amor en diseñar y después hacer algo que no sirva para nada? ¿Que no tenga ningún propósito? Claro que no. Pues Dios tampoco. Dice, creado en Cristo Jesús, con un propósito especial, para buenas obras. Cosas buenas, obras que Él preparó de antemano que tú hicieras. Podemos decir, lo que importa no es cuán larga sea tu vida, sino cómo la vives. Lo que importa no es la duración de tu vida, sino la donación de tu vida. Dios te hizo, es decir, tu Creador te formó para que le sirvas a Él y para que sirvas a otros. Es decir, Dios te formó para el servicio. Ahora, no te cargues. Dios no te formó sin darte ciertas características especiales para que pudieras realizar esas buenas obras. El siguiente acróstico nos ayudará a identificar 5 características, 5 cualidades básicas con las que Dios te formó. Este acróstico es FORMA. F-O-R-M-A. Estas 5 cualidades propias de todo creyente significan formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad, antecedentes. Estas 5 características determinan la marca personal de tu vida. La Biblia dice en Job capítulo 10, tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Job habla aquí en primera persona, no representa a nadie más, porque Dios te formó a ti de una manera única y especial. Nadie en el mundo tiene la combinación exacta de esas 5 características que tú tienes. Tú y yo no podemos siquiera imaginar las posibles trillones y trillones de combinaciones de las diferentes formas espirituales. La Biblia los llama dones espirituales. De las diferentes oportunidades, también llamados gustos del corazón. De los diferentes recursos, también llamados habilidades. De las diferentes personalidades y de los diferentes antecedentes o experiencias. Solo una de esas trillones de posibles combinaciones a lo largo de la historia pasada, presente y futura de la humanidad te corresponde a ti. Eres alguien muy especial, ¿sabes? Nadie, absolutamente nadie en el mundo tiene exactamente e idénticamente tus gustos, tu personalidad y mucho menos tus experiencias.
Eso quiere decir que Dios te formó como alguien único y especial. No existe nadie como tú. ¿Por qué? Por una razón. Dios te formó para algo especial. El apóstol Pedro dijo en la primera carta, en el capítulo 4, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Un don es un regalo, un obsequio. Los dones espirituales, los gustos de tu corazón, las habilidades de tu mente y de tu cuerpo, tu personalidad y las experiencias que has tenido no son para tu servicio. No te fue dado un don para que saques pecho. No es para que tú ganes mucho dinero ni para que adquieras fama. No, quiero que tengas muy presente los siguientes aspectos del cuarto propósito de Dios para tu vida. Primero, mi cuarto propósito en la vida es servir a Dios sirviendo a otros. ¿Recuerdas el propósito anterior? Discipulado. Fuiste creado para ser como Cristo. La Biblia dice que Jesús, refiriéndose a sí mismo, dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir. Es decir, si el propósito de Dios por el cual Jesucristo vino a la tierra fue el de servir a los demás, y nosotros estamos llamados a ser como Él, también nosotros tenemos el mismo propósito y por tanto el mismo llamado para servir. Ahora, si estamos hablando de ser como Cristo, pues lo más normal es que revisemos la forma de servir de Cristo. Ahora, ¿qué significa servir igual que Jesús? Eso nos muestra el segundo aspecto de este propósito. Segundo, servir como Jesús significa estar disponible. La Biblia dice en Mateo capítulo 20, 2 ciegos gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Toma nota, Jesús se detuvo y los llamó. Es decir, Jesús iba en camino, tenía planes, iba para un sitio en especial. Pero él sabía que su propósito era servir y allí había 2 personas con una gran necesidad. No veían. Él decía de sí mismo, yo soy la luz del mundo, y esas personas que lo necesitaban estaban en oscuridad, eran ciegas. Tú y yo estamos llamados a atender a los que necesitan que les sirvamos. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó por su necesidad. Recuerda esto, no puedes ser usado por Dios cuando no estás disponible. Uno de los libros de la sabiduría de la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Creo que no te agradaría que te dijeran eso. Cuando estás muy necesitado, no hay nada más molesto que te digan, vuelve después. Eso te hace sentir desechado, menospreciado, que no le importas a la persona. Así como tú eres importante para Jesús, así como Dios siempre está disponible para ti a través de la oración, así como Dios escucha tu clamor, así como Dios espera que tú estés disponible para atender tu mano a los que te necesitan y necesitan de los dones y del amor que Dios te ha regalado. Otro aspecto de servir como Jesús. Tercero, servir como Jesús significa estar agradecido. Juan capítulo 11 dice en el capítulo 41, Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí. El servir es un privilegio. El verdadero servidor está agradecido que le permitan ser útil, que sus talentos, sus dones, su experiencia puedan estar al servicio del prójimo, del necesitado. Por eso tú y yo debemos servir con agradecimiento por encontrar propósito para todo lo que hemos recibido como un regalo de Dios. El apóstol Pablo le dice a su discípulo en primera carta a Timoteo, capítulo 1, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Pablo quería que Timoteo fuera un excelente servidor y lo instruye diciéndole de sí mismo que de no ser por 2 aspectos que Dios puso en él, fortaleza y confianza, no podría servir como debe ser. Recuerda esto antes de servir, durante el servicio y aun cuando te encuentres cansado después de servir. Dios es tu fortaleza. Ahora, ten esto presente. Dios te escogió para servir a sus hijos, para servir a las personas, para servir en su iglesia, para servir en tu comunidad, para que abras tu casa y recibas a las personas en un grupo de vida, para que cantes, para que enseñes, para que ores por los enfermos, para que prediques, para que barras, para que laves, para que visites, para que animes, para que consueles. Esto es servir y Dios te escogió porque confía en ti. Por eso,
porque Dios te fortalece, porque Dios confía en ti. Por eso el salmista, el rey David, declaró en el Salmo 100, sirvan al Señor con alegría. Es un gozo servir al Señor y servir a las personas. Un cuarto aspecto de servir como Jesús es servir como Jesús significa ser fiel. La Biblia dice que Jesús, la última noche que pasó con sus discípulos, declaró, Juan capítulo 17, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Jesús fue fiel a la misión, al servicio que le había sido encomendado. Dios te ha regalado una profesión, unas habilidades, unos conocimientos, una mente, un corazón, para que cumplas el propósito de mostrar su amor a los demás a través del servicio fiel. La confianza que Dios depositó en nosotros al darnos el propósito de servir a las personas demanda de nosotros fidelidad en el servicio, fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra, fidelidad a su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Por qué ser fiel en el servicio? La Biblia nos da la respuesta en Mateo capítulo 16. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Recibirás una recompensa. Dios mismo te recompensará. Imagínate, dice que Jesús vendrá en gloria junto con los ángeles y te recompensará por lo que hayas hecho. Por eso, porque Él vendrá a traer una recompensa. Déjame te cuento un secreto que espero que se convierta también en tu secreto. Para mí, la mayor recompensa es ver venir a Jesús, acercarse a mí y conocerlo cara a cara. Con todo el respeto hacia mi Señor, no sé cómo será la recompensa, pero solo el saber que Él vendrá a mí me entusiasma y no veré el regalo, lo veré a Él. Por eso Pablo declaró a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 15, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. A veces, algunas personas seleccionan a quién van a servir. Miran de arriba abajo a ese que pide ayuda. De acuerdo al aspecto, determinan la calidad, el tiempo y la dedicación de su servicio. Pero Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 10, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Así que no importa cuán insignificante pueda ser para la sociedad o aún para ti aquel a quien sirvas. No importa cuán grande o cuán insignificante pueda parecerte tu servicio. Dios lo ve todo y lo recompensa todo, y a los ojos de Dios no hay tal cosa como un servicio pequeño. Por eso Pablo recomienda en Colosenses capítulo 3, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Ama lo que haces para los demás y para el Señor. Hazlo con diligencia, hazlo con fidelidad. Dios no olvidará tu servicio. Eso lo afirma el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Dice, Dios no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. Quiero que sepas esto. Tu esfuerzo por servir a los demás, por servir a tu iglesia, está en la memoria de Dios. Por último, un quinto aspecto del propósito de servir es servir como Jesús significa ser generoso. ¿Por qué? Porque Dios ha sido generoso contigo. Pablo afirma en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Él renunció a sus riquezas en gloria para venir a la tierra en una pobreza tal que nació en un pesebre lleno de animales. Declaró un día, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Todo lo dio por nosotros. Eso es generosidad. Así que Dios quiere que tú sirvas a los demás con generosidad. La carta a los Romanos dice en el capítulo 3, Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Cuando se trata de medir su generosidad, Dios no hace acepción de personas.
Dios aprueba a todos gratuitamente. La Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos. Por eso cuando sirvas, sé generoso con tus recursos, con tu ofrenda, con tu corazón, con tu profesión. Enseña a otros con generosidad. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Es decir, si tú eres generoso en tu servicio, sin importar a quién, las personas darán gloria a Dios. Tú estás llamado a que los demás glorifiquen a Dios por causa de tu servicio. Y por último, no te cargues porque tu bolsillo, porque tus circunstancias de tiempo, porque tus ocupaciones te dicen, no tengo. Pablo nos anima diciendo en la segunda carta a los Corintios, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Pablo te está diciendo que no te preocupes por lo poco que tienes o por lo que crees tener. Dinero, talento, tiempo, simpatía, palabras. Dios en su generosidad suplió todo lo que les faltaba a aquellos que se dispusieron a servir generosamente a los demás. Hoy hemos aprendido 5 aspectos del cuarto propósito de Dios para tu vida. Ministerio. Fuiste formado para servir a Dios, para servir como Cristo. Creo que este es un buen momento para orar. Hablemos con Dios por unos momentos y vamos juntos a decirle, Padre, te doy gracias por confiar en mí, para que yo cumpla el cuarto propósito de mi vida, servirte a ti y servir a los demás. Gracias por haberme formado regalándome dones espirituales. Gracias por los gustos de mi corazón. Gracias por los talentos y conocimientos que me has dado. Gracias por mi personalidad. Gracias por mis experiencias. Todo me lo diste para servirte a ti, a tu iglesia, a mis hermanos, a mi familia y a mi comunidad. Gracias porque tú has sido fiel y generoso conmigo, tanto que ofreciste a tu Hijo Jesucristo como el mejor regalo para mi salvación. Hoy entendí que Jesucristo fue enviado con el propósito de servir. Por eso hoy me comprometo a servir como Él. Te doy gracias con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, mi Dios y mi Salvador. Amén. Felicitaciones. Hemos aprendido el cuarto propósito de Dios para tu vida. Ministerio. Fuiste creado para servir como Cristo. Te invito a que tengas un tiempo de reflexión con tus hermanos del grupo de vida y recibas grandes bendiciones de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo hasta nuestra próxima reunión. Dios te bendiga.